Conceptos fundamentales de estadística. Docente, ingeniero David Velasco Sánchez. Veremos lo que es población y muestra. Población, también conocida como universo, es todo conjunto de personas, cosas, objetos, etc., con ciertas características comunes que se quieren estudiar, analizar, investigar y pueden ser finitas o infinitas, muy pequeñas o demasiado grandes. Esta población se divide en población física. La población física está compuesta por todos los individuos o elementos que proporcionarán la información a través de la cual se realice el estudio y el análisis. Esa es la población física. La población estadística se integra por la colección completa de valores que forman una variable de estudio, al ser medida en todas y cada uno de los elementos de la población física. Es decir, la población física es una persona, pero su población estadística puede ser su peso, puede ser su estatura, sus años, etcétera, etcétera. Y esa sería su población estadística. Generalmente es muy difícil analizar una población, por ello lo que hacemos es tomar una muestra. ¿Qué es una muestra? La muestra es toda porción de elementos formada de una población o subcolección de elementos de una población. Entre más grande sea la muestra, será más representativa de la población. Es una parte que se va a tomar, a veces a utilizar o estudiar toda la población es imposible, por ello se toma una muestra. Ejemplos. Veamos unos ejemplos. Población física son todos los estudiantes del CBETI 192. Población estadística, las estaturas de todos los alumnos. Los pesos es una población estadística. Las edades, el tipo de sangre, el medio de transporte que se dirigen para la escuela o la comunidad de donde vienen. Existen varios, por eso ponemos que puede haber otras poblaciones estadísticas. La muestra. Debido a la complicación de realizar el estudio, se elige al azar una muestra de 100 alumnos. Si la población de la escuela fueran 1000, pues estaríamos hablando de una población representativa de todo ello. Esto muchas veces lo planea anteriormente, analiza los estudios de todos los alumnos y entonces selecciona un determinado número de alumnos para aplicarles el examen de planea. Para ello se realiza una muestra. Es la técnica utilizada para seleccionar de una muestra a partir de una población. La muestra a veces debe ser al azar, no específicamente seleccionar. ¿Para qué? Porque muchas veces no te da la realidad de la población. Es por ello de que debe ser al azar. En ocasiones se toman en un examen de planea alumnos altos de calificación y alumnos bajos de calificación. Por ello es que nuestra población debe ser representativa de la población. Veamos lo que es estadística y su clasificación. Empezamos con lo que es estadística. Una de las definiciones que más se acercan es la de Infante y Zárate de Lara. Es el conjunto de técnicas para la colección, manejo, descripción y análisis de la información de manera que las conclusiones obtenidas de ella tengan un alto grado de confiabilidad. Puede ser una estadística descriptiva y es la ciencia que recopila, organiza e interpreta la información numérica o cualitativa. Tiene como propósito presentar resúmenes de un conjunto de datos, poner de manifiesto sus características principales, generar tablas o gráficas. Pero también existe la estadística inferencial. Es el conjunto de técnicas que se utilizan para obtener conclusiones que sobrepasan los límites del conocimiento aportados por los datos.
busca obtener información de un colectivo mediante un método procedimental de manejo de datos de la muestra. Es decir, ahí podemos irnos hacia una toma de decisión con respecto a nuestro estudio. Esto es lo que llega a inferir. Pasos para un estudio estadístico. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando se desea realizar una investigación estadística es necesario involucrar a la estadística descriptiva, la cual comprende las siguientes etapas. Primera, planteamiento de un problema que vamos a investigar o tema de interés, que para resolverlo requiere de la recopilación de datos, que es lo que vamos a recopilar. Segundo, elaboración de un instrumento de recolección de datos, tales como la observación, la encuesta, la entrevista o el cuadernillo o el cuestionario. Todos estos son las formas de obtener la información que queremos estudiar. Tercer paso, aplicar dichos instrumentos de medición, es decir, la recolección de los datos apoyados en una muestra aleatoria. Hacemos un cuestionario y lo aplicamos y seleccionamos a las personas al azar. Cuarto paso, procesamiento de la información, organización, presentación, cálculo de medidas descriptivas. Es decir, que muchas veces recolectamos la información, pero entonces ahora tenemos que organizar toda esa información que recibimos. Es por ello que debemos presentarla y organizarla. Ya una vez recopilamos la información, la organizamos. Quinto paso, descripción, análisis e interpretación del comportamiento que presentan los datos, destacando los aspectos más importantes que se aprecian, tales como comportamiento, tendencia o regularización. ¿Esto qué quiere decir? Hacemos tablas, hacemos gráficas y en ocasiones sacamos algunos datos como son las medidas de tendencia literal y las medidas de dispersión. Variables. Existen muchas variables dentro de un elemento que vamos a estudiar. ¿Qué es una variable? Es toda aquella característica que posee todos los elementos de una población física y que puede diferir del valor de cada una de las personas o de los elementos que vamos a estudiar. Puede ser una variable cualitativa o una variable. Esta variable cualitativa son aquellas que describen las cualidades o características de un objeto o evento mediante palabras, frases, letras, etc. Por ejemplo, ¿qué color te gustaría? Y ahí podemos decir que las variables son verde, azul, rojo, etc. O qué tipo de sexo eres, femenino y masculino. Son dos variables cualitativas. También podemos decir el medio de transporte, carro, moto, etcétera, etcétera, bicicleta, caminando. Y existe también una variable cuantitativa. Esta variable cuantitativa son aquellas que se pueden representar por una cantidad numérica exacta. El peso, damos un determinado número. El número de hermanos es un determinado número. Solo lo podemos representar con números. Las otras con cualidades, por eso, o características. Pero nuestras variables cualitativas se dividen en variables nominales. Las variables nominales son aquellas que no llevan un orden. Por ejemplo, ¿qué tipo de color te gusta? Alguien puede decir verde, rojo, pero no lleva un orden. Es por ello que existen variables nominales, pero hay otras que sí son variables ordinarias porque llevan un orden. Por ejemplo, cuando tú quieres calificar a alguien bueno, malo, regular, ¿sí? No pones bueno y después el malo, sino pones bueno, regular y malo. O cuando quieres mencionar la calificación de alguien, también pones excelente, bueno, regular, malo y no cumple. Llevan un orden. Existen otras, las variables cuantitativas se dividen en variables discretas. Las variables discretas son aquellas que se están representando mediante un número exacto.
Número de hermanos, 1, 2, 3, no dices un hermano y medio. Entonces dices 1, 2, 3, 4, 5, son números enteros, por eso ya hablamos de variables discretas. Y las otras son variables continuas. Ahí sí manejamos cualquier número real. Es decir, el peso 1.47, perdón, estamos hablando de estatura 1.47, 1.98 metros, 1.72, etcétera, etcétera, etcétera. Esas variables son continuas. ¿Por qué? Porque no tan solo marcan números enteros, sino números fraccionarios o decimales. Otros conceptos también importantes dentro de lo que es estadística vienen siendo los siguientes. La unidad experimental es el individuo o objeto en el que se van a obtener las variables, es decir, la persona, y esa es la unidad experimental. Pero, ¿qué variables son? Puede ser el peso, y ese dato que nosotros obtenemos, esta persona mide 1.78, ese ya viene siendo el dato, es el valor que se obtiene de la unidad experimental. Esos son los datos. Espero que haya quedado claro.